GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, en este 2025, más que nunca, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de una sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. En estos días, Juan José Campanella se multiplica en sus distintas facetas como director, guionista, productor, en teatro, cine y series. Presenta en el Teatro Politeama, allí en el centro de Buenos Aires, su obra teatral Empieza con D, 7 letras, coescrita con su esposa Cecilia Monti, protagonizada por Eduardo Blanco y Fer Metilli. Al mismo tiempo comenzó a ensayar la versión cinematográfica de Parque Lezama con Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Y como si esto fuera poco, está en pleno desarrollo de la producción de la serie Mafalda, una serie de animación que se va a desarrollar en 2 temporadas y que tiene el estreno previsto para 2026. Iniciamos esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con el gran amigo y querido director Juan José Campanella. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Estás muteado? Sí, ahora no. Ahora no. Perdón. Te escuchamos. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Julia? ¿Cómo estás? Bien, bien. Placer volver a hablar después de bastante tiempo que no nos Así vemos. es. Pero bueno, vos siempre tenés muchas ocupaciones, muchas novedades, así que aquí estamos dispuestos a escucharte. Ahora, decime, con la cabeza, con la mente fragmentada entre el cine, el teatro, la serie, cuando iniciás una conversación, un tema de conversación, ¿por dónde empezás, Juan José? Trato de no empezar por el cine, ni por la política, así que... Ajá, ajá. Mira, la verdad que vos sabés que en los últimos años, no sé si te pasa lo mismo, Julia, ya que somos muy coetáneos nosotros, Sí, pero no vamos a decir exactamente. nada, pero bueno. Sí, sí. Eh, Cada vez me cuesta más hablar con gente que no conozco, con gente Mm, nueva. sí. Cada vez siento que ya tengo el cartón lleno de amigos, de gente con la que Ah, me gusta estar, de gente con la que me gusta trabajar. sí. Es más, cada oportunidad de trabajo para mí es como un evento social, ¿viste? Volverme a encontrar con amigos que justamente por trabajo no nos podemos ver, entonces inventamos esta película para poder estar todos juntos. Sí, sí, Así que no te sí. sabría decir de qué empiezo a hablar, porque rara vez empiezo una conversación con alguien nuevo. Ah, ajá, bien. Bueno, tengo el privilegio entonces de poder No, que podamos nosotros, conversar. hoy estaba recordando, yo creo que vos fuiste si no fuiste la primera que me hizo una nota en Argentina, debes haber Sí, sido la segunda o la tercera, ¿eh? Pero sí. recuerdo la tuya como la primera nota que realmente me sentí bien y que me gustó lo que se tradujo en la nota. Siempre Sí, te lo sí, dije. fue una muy buena experiencia. Y sí, no sé si fui la primera o la segunda, pero era ahí, todo Ahí. muy fresquito, muy iniciático. Y era con el mismo amor, la misma lluvia, ¿no? Seguramente, o antes, Este, capaz, no me acuerdo. Sí. pero bueno, así que mira, bueno, no saquemos cuentas, Juan José. No, para Ya nada, para sabemos nada. que los Tampoco me dos gusta hablar de la edad. no vamos a hablar de eso para nada. Mm. Igualmente somos los dos muy jóvenes, inteligentes y bellos. Así que, Exactamente. Sobre todo sobre... bello, porque sabemos que el mundo es de los bonitos. Así que bueno. Exactamente. Bueno, empieza con D, 7 letras.
que es una comedia romántica contada junto con tu esposa, ¿no? Con Cecilia Así Monti, es, que se así presenta ahí es. en el Politeama, la sala que vos En el abriste. Politeama, así es, ¿Qué así es. historia no contada refleja esta historia, Juan José? Mira, no sé, vos sabés que yo no sé si alguna vez conté una historia no contada anteriormente. Yo en realidad no sé si alguien en el siglo XX y XXI Eh, contó una historia no contada anteriormente. Lo que cambiamos son las dosis de los ingredientes, la mm, salsa, lo que tiene ujú, que ver con la sensibilidad de cada uno. Acá estamos contando, sí, una historia de dos personas de generaciones muy distintas que se traduce no solamente en la edad, sino en la manera de aproximarse a una relación, historias con dos personas con historia vivida detrás, con experiencias, con equipaje, con bagaje, y la cuenta con mucho humor y con cierta emoción, que es lo que me gusta siempre, ¿viste? Que es ujú, como básicamente como ando por la vida. Pero por suerte, mira, ha conectado con la audiencia de una manera muy, muy especial. La verdad que tenemos la suerte de tener aplausos de pie todas las noches. Eduardo Blanco y Fernanda Metilli están espectaculares. ujú. Tienen eso que es una lotería, Julia, la Sí, química. la química, ¿Viste? claro. Es una lotería absoluta. No se puede elegir actores a ver cómo funcionan juntos. Eso te das cuenta en el transitar, te das cuenta cuando está el público y uno los quiere ver juntos a estos dos y la verdad Ajá, que ajá. satisfacen mucho. Claro, se da o no se da, pero Ah, supongo exactamente, que en exactamente. el teatro quizás es más directo esto en cuanto a, a lo que percibís por la reacción del público, ¿no? Pero en el cine Exacto. también, vos has generado En el cine parejas también, sí, memorables, sí, pero también he memorables. tenido algunos pifies, ¿eh? Sí, yo, por ejemplo, no sé, que la química no solamente entre el hombre y la mujer, creo que Ujú. Ricardo Darín y Soledad Villamil tenían una química muy grande, Sí, tanto en El mismo amor como en El secreto de sí, sus ojos, sí, pero Ricardo y Eduardo también, como amigos, ¿viste? sí. Tuvieron una química. Ricardo y Guillermo Francella en El secreto de sus ojos, pero vos sabés que es la verdad, Julia, es lotería absoluta. Ujú, Ni ujú. siquiera tiene que ver si hay atracción o no hay atracción entre los actores, ¿no? Ahora hablando Sí, entre hombre y mujer. sí, sí. Eh, pueden ser pareja y no tener química en pantalla. Mm, mm. Así que no tiene absolutamente nada que ver. Igual De hecho, yo siempre permitime, no digo que permitime, trato de decirle a los actores, sí, cuando es una pareja, que si se les ocurre tener algún fato, yo uso palabras de una época anterior a la mía, ¿viste? sí, Como sí, fato. sí, Este, sí. que si se les ocurre tener algún fato, por favor esperen al final de la película, al final de filmarla, porque es un asesino de química en pantalla. Ah, mira, o sea, cuando se mete la realidad, ahí entonces, Porque la tensión se libera fuera de cámara, ah, ¿viste? claro, Pues prefiero claro, que no. claro, claro, totalmente. Bueno, igual te iba a decir, vos tenés, no sé, un ojo especial, Juan José, porque eh, el personaje de Franchella, o sea, lo sacaste totalmente de registro y creo que ahí él empezó, en El secreto de sus ojos, empezó una nueva etapa de su carrera. Hasta ese momento no lo teníamos en ese perfil a Guillermo Franchella y bueno, sin embargo, ahí se lució grande. Y eso lo viste vos. No me Sí, digas yo que creo no. que quizás lo que lo saqué fue de contexto, ¿no? Mm, Pero el talento estaba ahí y yo lo veía en Casados con Hijos, lo veía en todos los sí, programas que tenía él, que él tiene un humor que para mí es muy sutil. O sea, Casados con Hijos es una serie que si vos la tenés que sí, describir está como tirada a la farsa, sí, ¿viste? Está como tirada a la farsa y sin embargo él hasta parecería como el ancla más real dentro de toda esa farsa, ¿viste? Y sí. siempre me gustó mucho ese sentido del humor que tanto él como, bueno, como Ricardo, ¿no? Sí, Ricardo ni Como hablar, sí. Beto o Eduardo Blanco o Fernanda Metil todo que lo tienen. Ese sentido del humor sin perder de vista la emoción de lo que está pasando. Y bueno, y al sacarlo del contexto ese se lució de esa manera, o sea, se Mm, vio de manera distinta porque el contexto dejó que brillara eso.
Ujú. A mí me parece que fue más eso que encontrar un talento que para mí estaba a la vista ya cuando lo veían otras cosas anteriores. Claro. Bueno, y la obra esta que estás presentando en el Politeama, ¿no? Sí, Empieza con D, 7 letras. sí, Aborda un tópico recurrente en tu obra, en tu trayectoria, ¿no? Como es el vínculo amoroso según pasan los años. Este así es es, un así es. tema que está en todas tus obras, ¿no? Sí, sí, ¿A sí, qué sí, sí, sí. conclusión te llevó la escritura de esta obra? Mira, la escritura nació con Cecilia, ¿no? Con Ceci, mi Ujú, mujer, que creó estos personajes, que creó los primeros bocetos de la historia. Después los conversamos tanto, lo íbamos hablando tanto que en un momento dijimos, vamos a dividirnos, ¿no? Vos hacés la mujer, yo el hombre. No porque no que no existía el hombre, ya lo había escrito, pero me parece que teníamos que que discutir desde los lugares, que los personajes tenían que discutir desde los lugares de cada uno. Y la verdad que fue una experiencia hermosa que queremos repetir, hemos repetido ya en ujú, algunos guiones de Mafalda. Y yo te diría que la conclusión no es una conclusión nueva, ¿viste? A medida que mm, uno va viviendo, cada vez hay menos novedades. sí, Pero sí, más pero sí. certezas, ¿no? Pero sí, claro, pero Mm, reafirmaciones, ¿viste? mm, Encontrás una vez más, ¿no? mm, Que la vida no se acaba hasta que uno realmente se muere. mm, Que uno piensa a veces que, bueno, ya está, ya no va a haber un giro en mi vida, ya no va a haber una curva, no va a haber algo inesperado. Y siempre siempre puede ujú, ocurrir aun cuando uno está más abajo o más cansado o, o con menos ganas. mm, Siempre puede ocurrir, te golpea algo que nacen las ganas, que no te esperás, que es totalmente inesperado, y a lo que, bueno, hay que tratar de abrirse. Yo creo que hay una constante en las pelis que a veces fueron acusadas de nostálgicas, y, sí. y que es verdad, que habla mucho, yo lo veo, no mientras lo estaba escribiendo, ¿no? Pero después, mirando hacia atrás, veo que los personajes son personajes que a veces están como atrapados en la nostalgia, Ah, ¿no? Y que la sí. película se trata, bueno, de salir de esa trampa y empezar una etapa nueva. Empezar a mirar hacia el Mm, futuro y dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia el futuro. ujú, Y esto es lo que pasa también en Empieza con D, 7 letras. claro, que es un crucigrama, algo así. Bueno, sí, es una clave de unas palabras cruzadas. Ellos se conocen en el consultorio del dentista haciendo unas palabras cruzadas de la revista que está ahí. Ajá, ajá. Bueno, el teatro te dio la posibilidad de mantener en cartel 11 años, si no me equivoco, Parque 13, Lezama, ¿no? ¿Cuánto? 13, 13. 13 No, años. 11, perdón, 11, 11, 11, 11. Se estrenó en Ah, el 2013 y a veces ajá, me trabuco. ajá. Bueno, ahí Sí. estamos, Parque Lezama. Y ahora llega al cine. ¿Qué pasó ahí? ¿Te lo pedía el público? ¿Lo sentiste vos como un No, pedido a no, vos vos sabés, bueno, mismo de decir, bueno, ahora esto al cine? varias veces durante toda la muestra, esos 11 años de carrera que tuvo la obra, bastante gente me dijo, che, te deberías hacer una película, y qué sé yo, que como que no la veía. Para mí es mi obra de teatro, no la escribí yo originalmente, yo la Mm, adapté a la Argentina. Entonces puedo decirlo sin ningún temor a sonar fanfarrón, que es la mejor obra que yo vi en mi vida. Yo la seguí para conseguir los derechos durante más de 20 años. sí. Desde la que la vi en el 85, recién los conseguí en el 2011, los derechos. Así que la quiero mucho a la obra. Pero nunca lo veía como una película justamente porque la veía tan así. Y cuando estábamos por bajar definitivamente, yo siempre la veía en el liceo desde el palco, Mm, o en un palco del primer piso, o en el poli desde la última fila. Y un día dije, bueno, no la quiero ver desde cerca, como no la vi nunca, me reservé una butaca en la fila 5, la vi de cerca y me reí, lloré como si no la hubiera visto nunca. ah, El trabajo de Beto Brandoni y de Eduardo Blanco siempre me pareció sí. excelente, pero como que me golpeó, me pareció descomunal.
y me dio mucha pena que terminara, que bajando la obra no se volviera a recordar nunca. Y además, viéndola de cerca, veía que la obra tiene un buen cerca también, ¿viste? Hay muchas cosas que pasan en las caras de los actores Mm, que no se veían en el teatro. claro. Viste que en el teatro siempre ves un plano general, así que el primer plano iba a rescatar cosas de la obra que en el teatro no se veían. Ajá. Si bien no es una cosa que tenga acciones ni muchos decorados, la película transcurre toda en el parque, tiene esa novedad del primer plano que Ujú. es propio del cine y que es riquísimo. La verdad, en lo que es la cara de ellos dos es realmente riquísimo. Uno ve mucha vida, mucho humor. Es muy graciosa, pero además yo te diría que es más que emocionante. Es una obra conmocionante. ¿Y cuál es, dónde hay una diferencia? Aparte de esto que contás, ¿no? De los primeros planos, que sí, efectivamente, esos rostros ya uno se los imaginaba en la obra de teatro, ¿no? Claro, Allí en el claro, claro, teatro, claro. pero bueno, ahora Ujú. vamos a tener la posibilidad de verlos en pantalla y en pantalla grande. Sí. Eh, ¿Hay alguna otra diferencia respecto de la obra? ¿El paso del tiempo también hizo lo No, suyo? mínimas. O sea, la obra nosotros la estrenamos en el 2013, como te digo, la obra es del Mm, 84, del 85, o sea que la estrenamos 30 años después, de 20 y pico de años después de su estreno, y lo único que cambiamos básicamente son los precios, de ajá. cuando se mencionan precios, alguna fecha, alguna reacomodo de fechas, pero la base es una cosa tan humana, tan eterna, que la verdad que Mm. no hemos hecho grandes adaptaciones. Bueno, como si fuera poco todo esto, estás embarcado en la producción de la serie de animación Mafalda. Así es, ¿Qué estamos es en un plena ícono, ¿no? producción. Del pensamiento Sí. argentino, del espíritu argentino, la idiosincrasia. En tu Sí. caso, ¿qué representa Mafalda para vos? No, bueno, Mafalda es muy fuerte para mí. Cuando ocurrió esto que podíamos hacer la adaptación, me sentí una cosa, colmado de felicidad, pero al mismo tiempo Ah, me fruncí mucho, porque yo compré el segundo libro de Mafalda, que se llamaba Así es la cosa, Mafalda, cuando yo tenía 8 años. Y desde entonces soy fanático, sí, aprendí cosas de Mafalda, porque no era para chicos, no. pero que tenía un humor que podía pegar en todas las edades, pero cuando era reflexiva o hacía un comentario sobre la realidad, bueno, usaba palabras de grande, ¿no? O sea, que Ujú. me mandaba al diccionario, que espero que la serie también logre eso. Pero la verdad que es algo que solamente parece mentira, que una cosa que se publicó durante 9 años, ¿viste? Sí, Del 64 al 73, y que hace 50 y pico de años que no se hace, que no genera un fotograma, un dibujo nuevo, sí. es tan vigente. Y que se haya convertido en un ícono tan grande para nosotros, y te diría en el producto de la cultura popular argentina que más latinoamericana, me animo a decir, que más impacto universal ha tenido, Sí, más falta. cantidades Entonces, de por versiones supuesto, además, ¿no? En muchos ¿cómo? Ha idiomas. habido dos versiones, una al principio de los 70, otro en los 90, y esto es muy distinto. eh, y, pero esto es como desarrollar, basándonos en los personajes y Mm, en muchas tiras de Kino, es desarrollar historias nuevas con estos personajes, ajá, tratando por supuesto, de recuperar, de mantener el estilo de Kino, que ajá, podrían haber sido escritas por Kino. ajá. Estamos con Guille Lavado, con la familia de Kino también mirando y observando cada guión, para que así sea. Me estoy divirtiendo muchísimo, pero o sea, también trato de ponerme siempre en el lugar del fanático que soy, pero que va a Mm, mirar la serie, ¿no? Con un ojo, con qué expectativa, claro. qué me espero, qué A ver qué espero, cómo es la hace. voz de Mafalda, Claro. cómo es la voz de Mafalda, cómo es la voz de los personajes, cómo Ah, se mueve.
con qué tono habla, porque no solamente la voz, es Sí, también con qué actitud, con qué energía. sí, Qué energía habla cada uno de los personajes. Hay personajes icónicos. Susanita es un personaje que se ha convertido en un sí, sustantivo, ¿viste? sí, Todos sabemos lo sí, que es una, sí. una Una Susanita. Susanita, Claro, exactamente, sí, sí, claro. tal cual, tal Entonces, cual. bueno, hay una responsabilidad tremenda. No le pega para nada el paso de los años. Los temas que la No, preocupaban a Mafalda hace 50 son los mismos temas siguen, de ahora sí, prácticamente. Es Medio Oriente, es China, es sí, el feminismo, es el rol de la mujer. Al sí, contrario, se sí, han potenciado esos temas. sí. Así que en ese sentido estamos bien. No transcurre en los 70, tampoco transcurre en un presente notorio. Los Ah, personajes son chicos, recordemos que son chicos de 7 años, entonces no tienen redes, no están en las redes, no están, ¿viste? claro. Lo podemos mantener bien. Y bueno, y en eso estamos. Ya hay 10 Ujú. capítulos grabados, estamos desarrollando la animación y todo, bueno, ya estamos en plena producción. ¿Cuántos capítulos van a ser entonces? Y por ahora son 2 temporadas de 10 capítulos cada una. Ajá, bien. Bueno, y en el 2026 recién En vamos el a ver. 2026 la primera. Ajá, bueno. Ahora Así es. todos tenemos aquel recuerdo formidable de sensible de El hijo de la novia, ¿no? Y de Ujú. esos protagonistas increíbles que eran Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Leandro. Así es. Aquella historia original se transformará en una serie ahora. Bueno, mira, estoy desarrollando, eh, no es tanto la historia. De hecho, en la primera temporada que estoy desarrollando, lo del el casamiento no está. Ah, Simplemente me parecía que es un punto de partida esa familia y esos personajes para contar muchas más cosas. A mí me hubiera encantado hoy que las series han reemplazado al cine, casi, ¿no? Que yo no tengo ningún problema, yo trabajo en televisión igual que trabajo en cine sí, o en teatro. hace mucho Eh, tiempo, sí. Claro, la televisión tiene una gran ventaja que es seguir con los personajes, ¿no? Mm, En el cine uno tiene que ceñirse también a un argumento, a un plot, digamos, ajá. y en la tele uno puede desarrollar los personajes, le puede encontrar historias nuevas, le puede encontrar dinámicas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces el lugar ese del restaurante familiar a mí me gusta mucho para seguir desarrollando cosas. Pero bueno, estamos en etapa de desarrollo, no es nada seguro todavía que Ah, ocurra, se va a así que filmar veremos. en Miami y en inglés. Bueno, el protagonista, una cosa que se agrega, el protagonista es un hijo de cubanos, de latinos en este momento, ¿no? Ajá. Que también tiene no solamente un problema con volver al restaurante, digamos que es una precuela a la Ah, película. bien, bien. No solamente tiene un problema de volver al restaurante, sino que además es un poco renegado de su legado, ¿no? Ajá. Así que, bueno, eso estamos Bueno, desarrollando. ahí hay otra vuelta de tuerca entonces que le encontraste a esta gran historia. Ahora, en marzo de 2010, otro hito importante, ¿no? El secreto de sus ojos, la película que vos dirigiste, ganó el Oscar a la mejor Ajá. película extranjera. 15 años después, con las grandes transformaciones en la industria audiovisual y también con las radicales, diría yo, transformaciones en la cultura argentina, ¿el cine argentino creció o decreció? Es una pregunta jorobada, porque no jorobada en el mal sentido, difícil, difícil quiero decir, una Mm, pregunta difícil en ese sentido, quiero decir, porque, porque el cine decreció en todo el mundo. mm, Esto no hay vuelta que darle. Yo lo estoy viviendo, no te lo digo te lo digo con cero alegría, con mucha tristeza. Es una crisis por la que estoy pasando, mm, ¿viste? Yo lo vengo diciendo hace 4 años, ahora ha salido Tarantino diciendo lo mismo, no porque me haya escuchado a mí, sino porque se siente absolutamente, se siente lo mismo, mm, ¿viste? Se siente lo mismo. No solamente nos abandonó la audiencia, sino que además uno siente que las películas de hoy se hacen de otra manera. mm, Eh,
se decide, no es que se hacen de otra manera, perdón, se decide qué película se hace de otra manera. Mm, Eh, sí, Se decide más, viste que cada época tuvo su persona preponderante. No sé, mm, cuando el cine comenzó en los 20, los 30, eran las películas de los estudios, viste, había grandes sí, productores. sí, sí. Después hacia los 50 y los 60 hubo grandes estrellas. En los 70 es el nacimiento del cine el nacimiento del cine de autor empieza en Sí, Europa antes, pero viste, los 70 es es sí, la sí. época de los grandes La directores, ¿no? eclosión, sí, Los directores empiezan a tener un gran peso. Y hoy me parece que estamos viviendo la época del ejecutivo, que claro. no llega a ser un productor, que no llega a ser un director, que no es un actor, que no es un autor, y del algoritmo, y de que es algo peor. Y Mm, estamos en la transición, por lo menos el ejecutivo es un ser humano, el claro, algoritmo no. sí. Y estamos pasando esa transición, entonces el cine que se genera el cine que decide hacerse, en general Es es más un de cine, fórmula, sí. es un Formateado. cine que el algoritmo dijo que gustó antes. Sí, sí. Entonces, entonces la novedad, el cine que sorprende, se dejó de hacer. Mm, O cuesta muchísimo hacerlo. Se escapa alguna película, se escapa alguna ajá. película. No te creas que no, pero generalmente es una película de muy bajo presupuesto, ¿no? Ciertamente no el cine de Hollywood. El cine de Hollywood no te va a sorprender hoy con un Padrino, por No, ejemplo, ¿viste? O con un francotirador, o con un... ojalá, pero no. Claro, claro, No no está va a ocurrir. sucediendo. Ya murió la comedia, ya murió Mm, la comedia en los cines, no hay comedias en los cines. Esta es la primera década, creo yo, seguro, estoy casi seguro, lo he tratado de pensar, fíjate vos después si qué pensás, desde el cine mudo es la primera década que no tiene un gran comediante, que no tiene un claro. gran cómico Sí, en sí, el cine, un sí, cómico de nivel sí. internacional. Creo que por ahí Jim Carrey Sí, en el pero 2000, el último, ¿viste? Claro, hace 20 años. sí, Eh, sí, 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 entonces, sí. parecía que el de Borat podía llegar a ser, ¿viste? Había unos Mm, comediantes importantes en los 2010, que no sé cómo si en los 10, pero ahora ya no se hacen, no se hacen. Así que el cine argentino, para volver a tu pregunta, no puede escapar a eso. mm, Eh, eh, Nosotros estamos poniendo mucho foco en la producción, estamos en un momento en donde le están pegando con todo de todos lados, como sí, decías vos al principio del programa, sí. eh, que creo que es un ataque, bueno, es un ataque general a toda la cultura. Me parece Mm, como que en este momento es el punching ball, la cultura, ¿viste? sí, Todo le sí, gusta sí, pegarle, sale sí, gratis pegarle a la cultura, sí. sin darnos cuenta que lo que ha mantenido a Argentina en un lugar de preponderancia en el mundo, aun cuando económicamente no somos ejemplo para nadie, fue la cultura. Sí, Es la cultura argentina la que hace que todavía venga gente de toda Latinoamérica a ver teatro a Buenos Aires. Es la sí, cultura de Argentina la que nos mantiene, que mantiene nuestra literatura, sí, la que nos da sí. identidad. Y la Es lo, presencia de nuestras películas, ¿no? Que bueno, yo te diría, está claro, decreciendo, pero películas, sí, teatro, sí, sí, literatura, yo te sí, diría que es en la cultura y en el deporte y en el fútbol, mm, es en los dos rubros en los que podemos decir que somos un país competitivo. mm. No vamos a decir que somos el mejor del mundo, a veces, bueno, sí, A en este veces momento sí, pero segundo bueno. Francia, pero, pero ciertamente y permanentemente, a través de crisis y vaivenes y picos y valles y todo, competitivo. Ujú. Es un país que se escucha desde la cultura y el deporte. Y bueno, y Y en este allí momento, está, bueno, les gusta pegarle a todos los que sí, tratan de quedar bien con la gente en un momento de escasez, le gusta pegarle a la cultura, cosa con la que por supuesto, estoy en desacuerdo absoluto. sí, Pero el cine en sí, volviendo específicamente al cine, está de baja en todo el mundo. Lo puede ver cualquiera cuando va un sí, domingo, un sábado a la noche al cine y son 15 personas, ¿viste? Esto sí. lo puede ver cualquiera, lamentablemente. Lamentablemente, pero sigamos bregando por más Claro, cine yo y creo que sobre puede haber una todo reacción, ¿eh? argentino. Puede haber una reacción,
porque tiene que ver además con un repliegue al aislamiento en todos Sí, los órdenes de la sí, vida, ¿viste? En sí, todas las salidas, las charlas online, sí, esto que estamos haciendo ahora, sí. ¿viste? Que Bueno, gracias a Dios que existe también, porque por eso lo podemos hacer, si no, no lo sí, podíamos hacer. sí, sí, Pero sí, esa sí. ventaja trajo que también nos acostumbramos. Mi hijo es un adolescente Sí, no y concibe el contacto directo, por ejemplo. No, claro. claro, no es que no lo conciba, pero es el 20% de su Sí, contacto con sí, sí, amigos. sí, ¿Viste? sí, Sacando el sí, colegio, ¿no? sí, En donde el contacto es obligado. sí, sí, El sí, sí, contacto voluntario que tienen, el 80% es online. sí, sí. O Entonces estuve eso hablando también con incide. fulano y decís, le mandaste un WhatsApp, no digas Pero estuve además, vos sabés que hablando. tiene. Claro, exacto, exacto. Estuvimos intercambiando mensajes en realidad, no estuvimos hablando. Claro, claro. Claro. Y después también, ojo, que también tiene lo suyo. Yo envidio a mi hijo, que venimos de algún lugar a la 1 de la mañana, él entra a su habitación y a los 3 minutos está hablando con alguien. O sea, ellos como que tienen un café abierto que hay amigos todo el tiempo, las 24 horas. Yo no entiendo, se Claro. mete a las 4 de la mañana y alguien encuentra para hablar. Cosa que a Bueno, nosotros pero no me llame nosotros, después de las 10 de la noche porque me asusto. claro, no quiero ser acosado. Claro, claro. Juan José Campanella, un honor, un orgullo, un placer esta conversación con vos. Te agradezco Bueno, muchísimo igualmente, que Julia. estés siempre. Te mando Igualmente, un Julia. abrazo enorme y bueno, vamos a estar entonces atentos a lo que ocurra con Parque Lezama, con Mafalda y con esta obra de teatro que le está yendo muy bien, por suerte. Te Empieza mando, con T7 letras en el Poli te ama. perfecto. Te mando Bueno, un abrazo enorme, Juan José. muchas Seguimos gracias, en Julia. GPS Audiovisual Radio. A 40 años de su estreno, Esperando la carroza, la comedia icónica del cine argentino dirigida por Alejandro Doria, será homenajeada el martes 6 de mayo a las 19 en el Teatro San Martín con un encuentro abierto al público que contará con la participación de Diana Frey, productora del film. El jueves 8 de mayo, la película va a tener su reestreno en salas comerciales en una versión digitalizada. Estamos con Diana Frey. Gracias por acompañarnos como siempre. Diana, muy bienvenida. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Diana? Bueno, estamos intentando la comunicación con Diana Frey. A ver si ahora lo conseguimos. Diana, me parece que estás muteada el micrófono. Sí, ¿qué Ahí tal? Ahora está. sí. Bien. Bueno, Es muy la bien. tecnología. La tecnología, ¿viste? Eso es así. A veces sale bien, otras no, pero bueno, aquí estamos. Bueno, Diana, Esperando la carroza generó un culto inusitado, ¿no? Que se transmite de generación en generación. 40 años atrás, cuando cuando empezaste a producir esta película, justamente, ¿qué idea tenías de qué podía pasar con Esperando la carroza? ¿Pensabas que podía ser un éxito, que podía repercutir de esta manera, de convertirse en un clásico? Mira, yo tenía una confianza absoluta en el guión. El guión era tan divertido, yo me divertía tanto leyéndolo que estaba aterrorizada que no encontráramos a la vieja. Justamente fuimos a ver a Nini Marshall, Nini dijo que no porque había empezado a hacer Café con Ser con Patalano.
No sé si Ajá, recordás con la Lino época. Patalano, sí. Exactamente. Entonces, y aparte no tenía ni idea de lo que era Esperando la carroza, y no tenía, ella tenía, la verdad que con razón, ella tenía la posibilidad de hacer sola su espectáculo sin depender de nada, digamos. Era Ajá, un ajá. talento extraordinario que, aparte era un revival, como no decir, Claro, volver de nuevo claro, en esa claro. a mostrar su talento. Y entonces, un día justamente, bueno, ella nos dijo que no. Entonces, yo estaba tan desesperada que le hiciéramos, que un día, como Dios me tocó con la varita mágica, y le Mm, dijo a Alejandro, decime Alejandro, pero no te enojes, te voy a tirar una idea. ¿Y si le hacemos con Antonio Gasalla? Y él dijo, sí, llamamos inmediatamente a Jacobo, Jacobo se empezó a reír, no decía ni sí ni no, Jacobo carcajadas, estaba. Lansner, sí. Sí, Langsner, perdón, Jacobo Langsner, el autor de la obra teatral en Ujú, la cual está basada la película. Entonces, lo único que dijo, que fue muy gracioso, digo, China me va a matar, porque China Zorrilla es la protagonista excluyente de la obra. ah, Él que la escribió no sabía más que nadie. Ella lleva toda la acción. Si claro, recordás la película, lleva toda la acción en adelante. Entonces, se reía porque decía que ella sabía, se daba cuenta que la sí. presencia de Gasalla iba a ser una cosa muy impactante, diferente. Entonces hizo como una broma, ella no se enojó, pero él decía, me va a matar. Claro, Era muy claro. amigo, Jacob Laxner y China eran muy amigos. Permiso, espera. Sí. La Bueno, cuestión mientras es que tanto te hago otra pregunta. sí, ¿Se puede aceptar que el éxito no tiene fórmulas, ¿no? Pero cuando un producto es un éxito, se buscan explicaciones muchas veces. ¿Qué explicación le encontrabas vos o le encontrás al suceso de Esperando la carroza? mira, siempre es misterioso. Es misterioso porque uno siempre piensa que a mí me gustaba mucho y tenía fe, pero de eso a esto Ah, no hay parámetro. En la historia del cine argentino no hay una cosa mm, igual, ¿no? no, Entonces, habiendo habido películas muy valiosas y extraordinarias. sí, Entonces, yo creo que lo que pasó es que tocó algo con relación a la familia muy fuerte. Primero porque gusta mucho el texto, por lo sí. tanto, el texto, los actores, la dirección, todo. La puesta en escena, es decir, que la película tiene méritos que la disfruta la gente. Por Ujú, otro lado, como es una película que cuando empezó, cuando nosotros la dimos, estaba calificada para apta para mayores de 13 años. mm, Una locura. Pero cuando se empezó, justo fue el momento que empezaba el videocassette. ah, Entonces la película pasó a las casas, a ser vista claro, en las claro. carreteras. Y empezaron a verla los chicos. Y los chicos se morían de risa, se burlaban de todos los tíos, los abuelos, los parientes. Decían, mira, este es como fulano. Y eso generaba una adhesión que se fue extendiendo de padres, hijos, nietos a través de los años. Es un misterio, yo no puedo dar una explicación. Digo, Mm, ha pegado lo que cuenta, lo que cuenta del núcleo familiar y es lo que ha pegado justamente en la gente. Ahora, claro. este es un fenómeno tan raro que más que esto no puedo decir. La identificación, ¿no? Bueno, Exactamente, sí, ahora, sí, está toda la familia ahí. Esperando la carroza va a tener su reestreno comercial en salas el jueves 8 de mayo. Con Sí. toda tu experiencia como productora, ¿es más arriesgado el estreno era más arriesgado el estreno en 1985 que ahora? No, 1985 era un estreno mal, eh, se daban nada, nada que ver. Ahora ha cambiado muchísimo. Primero, la competencia de tantos medios audiovisuales que la gente tiene como opción. Mm, Tiene como opción todo lo que está visto y no visto. Desde los programas de streaming, en los programas, porque la televisión ya no es una gran competencia. sí, 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 sí. Entonces, pero en este momento sí.
porque había grandes programas de televisión con obras de teatro, dramáticas, interesantes, era otra calidad de televisión, había cosas interesantes, las mismas telenovelas eran buenas. Sí. Entonces el entretenimiento y la competencia con ese entretenimiento era muy grande. Ahora te digo, volviendo a tu pregunta, la diferencia con ahora es un riesgo porque la película tiene 40 años, en ese sentido lo digo, porque uno está tirando, no sé, una moneda al aire porque confía en la vigencia de la película. Sentimos muy vigente, sentimos que la gente repite diálogos de la película. Sí. Ayer me contaba un amigo que fue a México, y dice, en México había gente, se ve que amigos de él, no sé, que repetían los diálogos completamente de la película. Una cosa rarísima. Yo no la estrené en México, está sacada de internet, evidentemente. Es decir, que es de una identificación tan fuerte que, los diálogos se repiten. Me ha pasado entrar a lugares, una vez entré a un estacionamiento y me tocó estacionarlo yo el auto. Digo, tuve que ir hasta el fondo y estacionarlo. Cuando estoy cerrando el auto, escucho que los de adelante, los muchachos que cuidaban, che, ¿qué vamos a comer? Y el otro le dice, 3 empanadas. Es decir, es increíble. La verdad es que te digo, nos sorprende a nosotros. Yo no podía decir, ay, mira, yo estaba segura. Sí, yo tenía confianza en la película y que iba a gustar, porque yo tengo el principio que si a mí me gusta, va a haber gente como yo que le va a gustar. Tengo ese concepto en el cine. Ajá. Por ahí, si tuviera, no sé cómo decir, mal gusto no sería la palabra, pero un gusto medio raro, es una intuición en todo caso, sí, ¿no? La intuición. Veía mucho, me divertía así. El ojo de productora, ¿no? Que tan entrenado que tuviste siempre. Y ahora, bueno, en este caso, vos fuiste, se podría decir, la generadora de un suceso. Digo, pienso en Antonio Gasalla, que falleció hace poco, el 18 de marzo, ¿no? Ese personaje icónico que también hay frases, hay actitudes que el público hoy repite acordándose de Mamá Cora, ¿no? Sí. Pero digo, había un elenco formidable, Luis Brandoni, China Zorrilla, Betiana Blum, pero Mónica Villa. Ahora, ¿había películas sin Gasalla, sin Antonio Gasalla? Te lo puedo decir, porque la película creo que vale por sí misma, tanto que en la obra original, no, porque esto es muy importante aclarar, en la obra original, que es la obra de teatro, Mamá Cora llega hasta los flancitos, ahí hace ese lío que hace en la cocina, que confunde, y se va como sale gritando el personaje de Mónica Villa, gritando un socorro porque la vieja se tira un pedo, entonces es el colmo. Entonces sale corriendo y ella se queda ahí y corte a Mónica entrando a la casa a reclamar que los otros se comprometan, y el público cree, ¿qué sucede? Que vienen de golpe, vuelven a la casa y no está la vieja, no saben qué pasó. Sí. Vuelven de nuevo a la casa de los parientes y dicen, la vieja no está, Mamá Cora no está. Bueno, entonces todo ese periodo, en la obra original, el público cree que ella se perdió de verdad, o que la agarró un tren, o que de verdad. Tanto es así que en la historia, la obra de teatro termina cuando ella entra a su velorio, al final. Sí, es decir, sí. Al haber puesto a Antonio Gasalla, por eso, respondiendo a tu pregunta aparte, Alejandro, muy brillantemente, inteligentemente, porque de eso voy a hablar, de lo que significa el talento de alguien, ¿no? Alejandro Doria, sí. Sí, Doria. Ella, al haber hecho cómplice al público de que son unos tipos despreciables, porque ella está viva, el público sabe que está viva. Sí. Es más, Alejandro en la adaptación dijo, yo lo que voy a hacer ahora es hacer con el público, que el público sepa, obviamente que sabe porque la estamos mostrando en escenas, cómplice al público de que ella está viva y que ellos no saben nada y que está muerta, y son tan hipócritas que, bueno, nada, sí, la vela, sí. Lo que hacen, esa
payasada ahí en la casa. Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, digo, no es solo Antonio Gasalla, por supuesto sin negar nada de Antonio, porque es de una genialidad, Sí. era de una genialidad absoluta, absoluta, absoluta. Incluso cuando volviendo a ver programas de él, de televisión, uno vuelve a mirar y decir, pero este tipo era un genio total, Sí, total. sí. Bueno, acá tiene una participación pequeña, porque él está como, no sé si 12 minutos en toda la película, en pequeñas escenas donde muestra los disparates que hace. Sí. Pero, digamos, no sé, no te puedo tampoco decir, uy, si no hubiese sido Antonio, y yo qué sé yo, no sé, por ahí no se nos ocurría la idea y dejábamos que el público, como es la obra original, que crean que se murió. Sí, Es decir, sí. y crean que todo el público no tenga ninguna, el público sin ninguna complicidad en la situación. Ahora yo te digo, Alejandro Doria como director, no solamente que tenía un sentido del timing, nunca vi a nadie dirigir así, él llegaba a filmación y te decía la cámara va acá, nada de hacer todas las tonterías que hacen de filmar 4.800 veces una escena, porque ahora es más barato porque la graban. Claro, ¿no? más fácil. Que no es Sí. Sí. Y él no, él llegaba y decía cámara acá, lente tal, así mirar, ¿sabes? Tenía un ojo que se lo dio la televisión precisamente, porque fue tantos años director de televisión, que él decía con qué lente quería la escena. Venía y decía, cámara acá, y la filmamos, filmábamos de 9 a 17 en 5 semanas. Claro. Que no existe más eso. Hoy es de 8 o 7 a 24, qué sé yo. La gente está muriéndose esperando que te termine el rodaje. Era un profesional extraordinario, en muchos sentidos. Tenía una cosa muy, muy linda, que es que de un gran respeto por el público. Él no, por ejemplo, te digo, sin nombrar a ningún director, porque no quiero nombrar a nadie, pero él era verdadero, no era un hipócrita, es decir, no era un tipo, como he visto, que se quieren hacer los populares y en realidad no tienen la menor idea. Desprecian profundamente. Entonces, cuando hacen una cosa popular, es falsa, no es verdadera. Hay algo que sí que es en el olfato de uno, no de uno de yo, del público, de uno, de cada uno que ve la película. Cuando es verdadero y cuando no es verdadero. Cuando es una cosa que están, no sé, como utilizando como un gancho para captar al público. Él no, él era así. Era así la forma en que se lo ve. Si tanto lo dramático, que era muy melodramático, todo es muy melodramático, y eso es válido porque es un género también, como en este caso que tenía un sentido del humor. Nadie sabía, como no era un tipo grandote, medio osco era Alejandro Doria. Era un sentido del humor todo el día haciendo bromas y cosas. Nadie sabía eso, ¿entendés? Tenía como una cosa que tenía, que siempre decía, él trataba de averiguar cuál era tu precio. Entonces decía, mira, con Margarita, con Silvia Ripoll, la montajista, decía, y volvíamos en el auto, terminamos así con tarde, volvíamos en el auto al laboratorio Alex a ver el rodaje del día anterior. Entonces, justo en el atardecer, en esa época, le decía, Silvia, decime, por $300.000, ¿vos renunciarías al atardecer? Por ejemplo, ahora mismo se corta la luz, como alguien que levanta una cosa. Ay, ella que era muy así. Ay, Alejandro, ¿no? ¿Cómo vas a perder el atardecer? Qué sé yo. Bueno, no, por $500.000. Vos renunciarías, ¿viste? Y siempre te jugaba con cosas para ver cuál era tu precio. Subía la apuesta. Diana, muchísimas gracias por este contacto, por recordar y por darnos la oportunidad de volver a hablar de Esperando la carroza, que a partir entonces del 8 de mayo va a estar en los cines, en una versión restaurada. Lo mío te quiero decir, que no hay cosa más divertida que ver esta película en una sala con la gente, porque se contagian las risas, es una movida súper interesante. El cine se ve en el cine, exactamente. Diana, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Bueno, chao, gracias.
Mañana se presenta en salas la comedia dramática Mensaje en una botella, dirigida por Gabriel Nessi y estrenada mundialmente en el último festival de Málaga. Narra la historia de una sommelier que descubre accidentalmente que puede cambiar su presente a través de mensajes que pone en una botella de vino con una etiqueta de un año determinado. Sus protagonistas son Luisiana Lopilato, Benjamín Amadeo, Luciano Cáceres y Rafael Spregelburg, entre otros. Estamos con Gabriel Nessi. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vos. Bueno, yendo atrás en el tiempo, como propone mensajes en un mensaje en una botella, ¿no? ¿Cuál fue el origen de esta propuesta? Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de hablar del tema del arrepentimiento, ¿no? El tema de las decisiones y de cómo nosotros sentimos ya con el diario del lunes que probablemente algún camino que tomamos hubiera sido mejor si hubiéramos tomado el camino el camino contrario. Entonces, esto me está dando vueltas, el tema del remordimiento, el arrepentimiento, ¿no? Por otro lado, me estaba interiorizando un poco en el mundo del vino. A mí me parecía muy interesante cómo el paso del tiempo juega un rol fundamental en lo que es la elaboración de un vino. Entonces, bueno, al juntar estos dos asuntos, apareció un poco el germen de la película, ¿no? Y esto Ujú. del paso del tiempo y cómo los vínculos siempre van evolucionando a través del tiempo. Y eso es algo de lo que creo que siempre termino hablando de algo parecido, pero esta vez se da la posibilidad para la protagonista de intervenir en el pasado. Ya no es simplemente como en algún otro personaje que he escrito antes, que el pasado, bueno, es una cosa omnipresente, Sí. sino que este personaje de Denise, que interpreta a Luisana, Ujú. tiene la posibilidad de intervenir en el pasado y ver qué genera eso en su presente, a ver si efectivamente hubiera sido mejor tomar el camino Mm. contrario o no necesariamente. Claro. Bueno, justamente el vino, ¿qué papel alegórico, qué valor alegórico tiene en la historia? Recién mencionabas Bueno, que juntaste un poco las dos cosas al pensar en el proyecto, ¿no? Originalmente. sí, totalmente. El vino es, para mí el vino tiene mucho de artístico, la creación de un vino, ¿no? Interviene muchísima gente y un vino cuando el año en que se elabora, de que se realiza la cosecha, que se deja añejar, eh, juega un rol importantísimo después, es el año que vemos en la etiqueta, y muchas veces un año define si una cosecha fue buena o no, y si ese vino fue bien recibido o no. Entonces, siempre ese año que uno ve en la etiqueta es algo que a mí me pareció muy significativo. Entonces me pregunté qué pasaba si el personaje de Denise tuviera la posibilidad de enviarse un mensaje precisamente al año que figura en la Mm. etiqueta, ¿no? Entonces, ahí aparece la figura de su padre, que es un enólogo amateur, que lo interpreta Eduardo Blanco, que, bueno, elabora un vino casero, en realidad es un vino de muy pocas botellas, en algunas muy pocas añadas. Entonces, solo en esos años son los que ella puede intervenir para enviarse información. Entonces, me parecía que también el vino daba el dispositivo Mm. necesario para contar la historia, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, en esta constante alteración del tiempo cronológico, imagino, vos me dirás, ¿cuáles fueron los desafíos y las complejidades que tuviste que afrontar? Bueno, el primero tiene que ver con la escritura del guión, ¿no? Historias de viajes en el tiempo hay miles, Ujú. millones, desde hace muchísimos años. Eh, entonces, la idea no era abordarlo simplemente con originalidad, sino había que hacerlo. Hoy estamos muy entrenados también como espectadores porque el tema de los tiempos y de los multiversos es Mm. algo que está presente hasta en las
en las películas y en las series más populares de hoy, es algo que hasta los niños más chiquitos ya tienen un nivel de Sí. comprensión. Entonces, eh, había que estar muy atento a que la historia no tuviera fisuras, que no tuviera ninguna inconsistencia, primero. Entonces, la escritura del guión llevó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y después el rodaje. En el rodaje, bueno, la película visita 10 momentos distintos a lo largo de 15 años de la vida de la protagonista. Entonces, como bueno, los rodajes en general no se suelen filmar de Mm, modo cronológico con el guión, sino que se hacen de forma desordenada. En este caso, el desorden también venía por el lado de los distintos mm, años en los que visitamos a la protagonista. Por eso mismo requirió un gran esfuerzo de todas las áreas involucradas en el rodaje para poder contar esta historia de la forma más precisa posible, ¿no? Y también un trabajo de dirección de actores para llevar a todos y guiarlos en ese momento determinado. Como te decía, son 10 momentos mm, diferentes que visita la película y en cada momento cada personaje está en un momento diferente, está en un estado diferente. Entonces fue un trabajo también como de guía y de acompañar a cada actriz, a cada actor para que pudieran ubicarse exactamente en el tiempo en el que se estaba contando cada escena. ujú, ujú. O sea que requirió también ensayos, bastante ensayo o no. Mira, nosotros tenemos un elenco que es increíble, que es muy numeroso y que son todos actores y actrices de una talla y de una trayectoria y de un talento espectacular, pero la Mm, verdad es que también eso conlleva a tener que lidiar con las agendas de cada una y de cada mm, uno. Por claro, lo tanto, ensayar con todos a la vez no fue posible. Cada uno venía con sus compromisos y sus trabajos. Así que hicimos simplemente un trabajo de lectura, lectura de mesa, para que todas y todos tuvieran como muy claro el personaje, el arco del personaje, la transformación que vive cada una y cada uno. Entonces, más que nada fue un trabajo de mesa, de lectura de guión y de ujú, comprender bien esa historia. Con Luisana tuvimos un trabajo bastante más arduo. Ella, bueno, vive en Vancouver, claro, entonces me fui a Vancouver y estuve 2 semanas allá con ella y estuvimos eh, preparando ese personaje, pensándolo muy intensamente. Ella hizo un trabajo maravilloso de interpretación y se acercó al personaje de una forma realmente muy sensible. eh, y ella es un poco quien lleva la película. eh, Es la protagonista que está en todas las escenas. Entonces, ella un poco tenía que llevar las riendas de este arco emocional que se mueve para adelante y para atrás en el tiempo. Así que con ella tuvimos un poco más de tiempo de esto, de internalizar el guión, de leerlo, de desmenuzarlo. ujú, ujú. Bueno, el tema del tiempo, vos bien lo decías al comienzo de la nota, ¿no? Es casi un leitmotiv en tu cine. Mm. Digo, todos los personajes que has mostrado a lo largo de tus películas tienen esto, ¿no? Algo pasa con el tiempo, con la nostalgia, con el revivir o no revivir determinadas situaciones, así que en este caso está muy reforzado eso, digo, en el caso de mensaje en una botella, ¿no? Ahora, Sí, 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 sí. totalmente. Ujú, ujú, La idea del tiempo es algo que me obsesiona, creo. eh, y siempre traté de escribir, o siempre surgió esto de escribir sobre personajes que de algún modo estaban un poco anclados en el pasado y tenían que encontrar la forma de mm, destrabar alguna cuestión que habían vivido para a partir de ahí poder caminar hacia sí, adelante. Eh, Pasó en Todos contra Juan, que era un actor que había tenido éxito en el pasado, pero no en el presente, entonces tenía que exorcizar un poco ese pasado. En Días de Vinilo, que eran personajes que de algún modo estaban encerrados en una especie de nostalgia excesiva, de todo tiempo pasado fue ujú, mejor. sí, En Casi Leyendas también había un fenómeno que ocurrió con una banda que pudo haber ocurrido y que solamente destrabando ese pasado ellos podían
acceder a un presente un poco más armonioso. Incluso en un documental que hicimos con Mariano Nessi, que hablaba de una banda, los Knacks, que también Ajá, habían, sí, la película se llama Déjame en el pasado. sí. En esta película la idea era ir un poco más allá de eso y dejar de tomar el pasado como simplemente una cuestión de reflexión que tiene un personaje y una traba eh, psicológica, digamos, para ya darle a la posibilidad, a través del género fantástico, darle la posibilidad a la protagonista de realmente modificarlo. Ujú. Y, y- y, mm, y modificarlo del modo en que ella hubiera creído que las cosas le hubieran salido mejor en el presente, Sí. para mostrarle que no necesariamente. Claro, no necesariamente, exactamente. Bueno, no adelantemos mucho más, digamos sí que a partir de mañana, Mensaje en una botella, la nueva comedia dramática de Gabriel Nessi, va a estar en salas comerciales de todo el país. Exactamente, salimos en todo el país y en países limítrofes también estamos saliendo y es exacto. Mañana, 1 de mayo, ya estamos en los cines, así que tenemos mucha ansiedad, mucha alegría por finalmente compartir esta historia con todos. Después de un largo recorrido. Gabriel Nessi, muchas gracias por acompañarnos, te mando un abrazo enorme y bueno, merde con el estreno. Muchas gracias a vos siempre por apoyar el cine argentino. Eso vale muchísimo. Muchas Bueno, gracias. un abrazo. Alejandro crea pequeños planetas a escala, de forma artesanal. Un día recibe un inesperado correo. La Agencia Espacial Europea le encarga 227 lunas en miniatura como souvenirs de una misión a Júpiter a punto de lanzarse. Este es el eje del documental 227 lunas que dirige Brenda Taubín y que se estrena mañana en salas argentinas. Estamos con Brenda Taubín aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenida, Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal por ahí? Acá Bien, muy bien, muy bien. contenta. Muy interesados en saber qué es 227 lunas. ¿Qué apareció antes? ¿Tu interés por la astronomía o la aparición de Alejandro Martín como eje de la historia? Em, Alejandro Martín creo que fue lo primero que apareció. Bueno, no creo, estoy segura, fue lo primero que apareció, porque ya lo conocía de antes y el puntapié fue ese mail de la Agencia Espacial Europea pidiéndole 227 lunas como souvenirs para una misión al espacio que busca vida. Sí, sí. Y a partir de ahí, entonces, para vos apareció una película. Sí, me parecía, yo conozco a la hija de la pareja de Alejandro hace mucho tiempo. Ajá. Y un día estaba hablando con ella, que es mi amiga Florencia, y ella me dice, estoy un poco preocupada por Ale, está muy nervioso y estresado porque una agencia espacial le pidió souvenirs para una misión que va a buscar vida. Y cuando escuché eso dije, ah, esa es la película que estaba esperando, la que estaba buscando contar. Así que encima como conocía a toda su familia y me parecían buenos personajes para retratar, dije, bueno, empecemos por acá. Y Ujú. ellos me dieron mucha libertad para seguirlos, viste, es un poco de exposición hacer un documental. Alejandro está en la pantalla casi todo el tiempo. Sí, sí, Ah, sí, sí. Y además supongo que no estaría para nada acostumbrado a este tipo de cosas. Ya recibir un mail de una agencia espacial europea es algo raro, por lo No, pronto, ¿no? rarísimo. Imagínate eso, claro, él como hobby hacía unos planetitas así, que Sí, entran en la sí, palma de sí, una sí, mano. sí. Y de repente podía ser parte de una misión espacial y de repente encima se iba a filmar una película sobre eso
para él fue rarísimo, pero valió la pena, digamos, valió la pena. Sí, claro que sí. Ahora, la película te permitió viajar por distintas locaciones, además. Claro, cuando Recordemos empecé, qué lugares fuiste transitando junto con tu protagonista. fuimos a la Agencia Espacial Europea, porque una vez que llegó ese mail, empecé a escribirle al director de la misión, que por suerte nos recibió con muy buena onda, nos abrió las puertas de la Agencia Espacial en Ámsterdam. em, Nos dio una entrevista, nos mostró el lugar, incluso hay como una réplica de la Estación Espacial Internacional. Pudimos filmar ahí. La gente no me creía, me decía, ¿cómo se está una semana de lanzar un cohete a Sí. Júpiter? Va a estar con ustedes haciendo eso. Y no, y por suerte sí. Em, Muy dado, se prestó mucho para la peli y contento de hacerlo, ¿viste? De conocer a Ale, de conocer al equipo, de participar de toda esta aventura rarísima para ellos y para nosotros. Y después nos fuimos también a Guayana Francesa, que es donde se lanzaba el cohete. Ujú. Como dos lugares muy distintos y muy lejos uno del otro, porque Guayana Francesa es acá en nuestro continente. Aprendí también gracias a esta película que solo se puede llegar a Guayana Francesa desde Francia, porque el único avión que llega es desde ahí, porque es colonia y les gusta, o sea, como me Mm, parece que como plan mantenerlos aislados sí. les está sirviendo. Y ese es un lugar muy raro y me gustó mucho conocerlo, como ver eso, ver como Amazonas, cohete, colonia, como una combinación que nunca pensé que todavía existía y existe, así que ahí descubrí muchos espacios nuevos. ¿Y qué cuestiones relacionadas con la astronomía te atrajeron más para volcarlas en el documental? Hola, ¿me escuchás? Me enteré de cosas, bueno, ya que, sí, ¿vos me escuchás a mí? Sí, sí, ahora te escucho, sí, sí. Sí, sí, te escucho. Perfecto, Perfecto. gracias. Me enteré de cosas que me parecían importantes contar y que no sabía. Por ejemplo, bueno, desde la misión misma, que tarda 8 años en llegar a Júpiter, ya eso me parece una novedad. Sí. Que las mismas 4 lunas de Júpiter a las que va esta misión son las mismas que vio Galileo Galilei en 1610 y que gracias a ver esas lunas dijo, la Tierra no es el centro. Digo, mira, como que es Ujú. algo que más o menos sabemos, pero que de repente empezás como a asociar mejor. Sí, 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 Y que sí. incluso con este libro de Galileo Galilei, el cohete que mandaron, que está viajando a Júpiter, porque ya está viajando, está como empapelado. Los científicos también son medio poetas y medio como niños jugando. Entonces empapelaron con el libro de Galileo todo el cohete, hacen cosas locas. Una misión bastante anterior que ya había ido a Júpiter, había llevado unos Legos Sí, de miniatura, eh, que eran también tipo Zeus, Júpiter, sí. Galileo, como 3 muñequitos Lego, los habían llevado. Hay cosas muy particulares del espacio, los científicos. Después me enteré que una de las lunas tiene volcanes y que hace una erupción por día. Hay otra luna que está congelada. No sé, un montón de cosas que para mí eran nuevas y Mm, que me dieron ganas de saber más y de contar. ujú. Claro, bueno, pensaba, ahí hay como tela para otro documental, ¿no? Ahora, este momento particular que es cuando a Alejandro Martín le piden estas 227 lunas. Digo, ahí es un poco el motor de toda la historia, ¿no? Sin esto no había película, no había documental. Y hasta ese momento no se me había ocurrido, porque a él ya lo conocía y a su familia también. Conocía incluso su trabajo, que me parecía hermoso. Digo, en mi casa tengo planetitas de él, pero no se me había ocurrido que era la peli hasta que de repente, eh, como que siento que es medio el disparador, es como la carta de Telma, el Mm, mail de Ale, viste que es como eso, la incitación a la aventura un poco. sí, 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 sí. Bueno,
Esos son tus películas, ¿no? En este caso estamos hablando de 227 lunas, un documental muy recomendable, muy original y muy fresco, que podemos ver cuándo, a partir de cuándo y dónde, Brenda. Podemos ver a partir de este viernes 2 de mayo en el Gomón. Hay 3 funciones por día, 12:45, 16:15 y 19:45. Ajá. 45 es el horario central. Yo voy a estar ahí todos los días, por lo menos esta semana, me encuentran ahí. Alejandro viene el sábado y todo el equipo como el estreno oficial. Y tenemos las redes 227 lunas en Instagram, donde vamos a ir contando si tenemos más salas, más fechas, si hay Ajá. más proyecciones. Bueno, estaremos atentos entonces a todo lo que ocurra. Brenda Taubín, directora de 227 lunas, muchísimas gracias por este contacto con GPS Audiovisual Radio. Y con Brenda entonces nos estamos despidiendo hasta la semana que viene en otra nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, aquí en Radio Trend Topic a las 19 en vivo. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino, pero véanlo en salas. Es ahí donde hay que ver el cine. Hasta la semana que viene, no se vayan que ya llega Mala Noche. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.